Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento estén viendo este curso. Bienvenidos al curso. El curso del día de hoy es Fundamentos de la Inflamación y su Tratamiento. Como ya lo habíamos mencionado en la introducción, este curso trata de conocer los procesos inflamatorios, cuáles son sus fases, cómo podemos diagnosticarlo, cómo podemos tratarlo y poder conocer a más a fondo este síntoma que nos llega o nos acusa después de una lesión, después de una operación, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. El curso, como les comenté, es Fundamentos de la Inflamación y su Tratamiento. Entraremos en el módulo 1, Fundamentos de la Inflamación. Primero que nada vamos a definir qué es de inflamación. Pues nos comenta que es una respuesta biológica del cuerpo ante una lesión, una infección, una irritación. De igual forma nos mencionan otras bibliografías que puede ser después postoperatorio, ¿ok? Después de una operación traumática, de una operación de fractura, etcétera. Y pues el propósito de la inflamación como tal es proteger el organismo, ¿ok? Eliminar el agente agresor, reparar los tejidos dañados, ¿ok? Y pues obviamente la inflamación se va a presentar a través de signos clásicos, que es el enrojecimiento, la hinchazón, calor, dolor, pérdida de la función en la zona afectada. Cuando nosotros nos lesionamos o cuando nosotros nos esguinzamos, entramos directamente a un proceso inflamatorio. Esto quiere decir, nos empieza a limitar la movilidad, se empieza a hacer un poquito más grande el área para poder evitar el movimiento y se pueda seguir lesionando la zona. Inicia con un proceso de dolor. Al momento de la palpación, vamos a poder sentir que está caliente. En algunas ocasiones, depende de la tez de la persona, se va a empezar a ver rojito, ¿ok? En otros aspectos se puede ver morado, etcétera. Ok, bueno, una vez que ya tenemos definido qué es la inflamación, que es una respuesta biológica que protege el organismo y de igual forma los síntomas que vamos a saber, a identificar la que es el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor y la pérdida de la función del área que se lesionó, nos vamos a los tipos de inflamación. Ok, ustedes se preguntarán, pues, ¿cuántos tipos de inflamación existen? Bueno, existen dos tipos de inflamación. Está la inflamación aguda, ¿ok? Esta nos menciona que los síntomas típicos incluyen enrojecimiento, hinchazón y dolor, ¿ok? Son ejemplos como es una inflamación aguda de una herida, una infección de garganta, de una lesión traumática, de un esguince, de un golpe. Esta inflamación aguda es cuando se refiere cuando es reciente, ¿ok? Cuando nos estamos lesionando en el instante, los síntomas van a ser el enrojecimiento, la hinchazón, el dolor y la pérdida de movilidad. Esas son las características principales de la inflamación aguda, ¿ok? Y de ahí tenemos un segundo tipo de inflamación que nos habla de la inflamación crónica, ¿ok? Esta es una respuesta prolongada, repetitiva, que se puede persistir durante semanas, meses o incluso años. ¿Qué puede decir eso? Tal vez, ejemplo, las mujeres cuando usan tacón por primera vez, se esguinzan, no se tratan el área y esa inflamación va a estar ahí constante, constante. Y por eso muchas mujeres dicen, ay, es que tengo mucho, desde que uso tacones o desde que me lesioné con el tacón me sigue doliendo, no los aguanto, solo los soporto unos 30 minutos. Se debe a de que ahí existe una inflamación, una lesión que jamás se trató, ¿ok? Y pues nos dice que se puede asociar comúnmente como enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunitarias. Esto ya puede ser la diabetes mellitus. La diabetes también es uno de los factores que podemos tener inflamación.
y los síntomas van a ser menos evidentes, pero pueden causar daño crónico a los tejidos. Por ejemplo, si yo ya sé que me lesioné, no me traté, según dejé pasar un tiempo, pero hago la misma actividad repetitivamente, por ejemplo, yo salto, 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 ahí va a ocasionar una lesión más grave. Muy aparte de la inflamación, se va a pasar a una lesión, tal vez una rotura de ligamento, una rotura de tendón o rotura de fibras musculares. Ya todo depende del área de la lesión, ¿vale? Y nos vamos, una vez que ya sabemos cuál es la inflamación aguda, cuál es la inflamación crónica, pasamos a sus fases. ¿Cuáles son estas fases? Las fases de inflamación se van a dividir en 3 fases. La fase de vascular o vascularización, la fase celular y la fase de reparación, ¿ok? La primera fase, que es la de vascular o vascularización, en esta etapa los vasos sanguíneos se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona afectada. Esto provoca el enrojecimiento y el calor en la zona. Cuando nosotros nos lesionamos, el cuerpo inmediatamente manda la señal, los linfocitos T van a mandar la señal al sistema inmunitario. El sistema inmunitario manda la señal al corazón. El corazón empieza a bombear sangre, ¿ok? Y va a hacer que se dilaten o la luz de las venas y arterias se hagan más grande y la sangre pueda llegar a esa zona, ¿ok? Va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos. Esto va a provocar que se empiece a enrojecer el área, empieza a aumentar el calor porque se está centrando en esa área del cuerpo para poder, si entra algún organismo, si nos cortamos, cuando hay una cortadura también hay un proceso de inflamación. Entonces el calor es el que va a evitar que esas bacterias puedan crecer en nuestro cuerpo. El calor los va a matar, aumenta la temperatura del cuerpo. Una vez que pasa toda esa fase, entramos a la fase celular. Las células del sistema inmunológico, como los leucocitos, los glóbulos blancos, se mueven hacia el sitio de la inflamación para combatir las amenazas junto con las células T. Estas células fagocitan, ingieren o destruyen todos los patógenos y el tejido dañado. En caso de que no haya ninguna herida, simplemente estas células van a eliminar o comerse todo ese tejido dañado para que se pueda regenerar el tejido, ¿ok? En caso, como les mencioné, exista una cortadura, pues las células, los glóbulos blancos van a ingerir, van a destruir todos esos patógenos. Eso va junto con las células killer y las células T, ¿ok? Y pasamos a la fase de reparación, ¿ok? Después de que nuestro cuerpo elimine toda la amenaza, inicia la reparación de los tejidos dañados. Esto implica la producción de nuevo tejido y formación de cicatriz. Hay nuevamente células de colágeno, glóbulos rojos llegan a esa área para poder nuevamente reconstruir todo esto. Es como un edificio, ¿ok? Cuando hay un terremoto, pues se caen unas partes, hay que volver a reconstruir y dejarlo como nuevo, ¿ok? En la siguiente imagen les tengo más o menos el proceso de inflamación. Nos menciona que en un proceso agudo, cuando hay una lesión, un infarto, una infección bacterianas, toxinas, empiezan los cambios vasculares, ¿ok? Reducimiento de neutrofilos, mediadores, ¿ok? Estos van a llegar a esa área, de ahí se van a la resolución, creación de estímulos perjudiciales, creación de mediadores y células inflamatorias agudas, reemplazo de células lesionadas, función normal, y de ahí nos vamos a la curación como tal. Cuando hay una lesión, si pueden observar en la imagen de abajo de la lesión de una inflamación crónica, cómo está, entre comillas, está sano, pero sigue habiendo cambios vasculares, siguen habiendo células tratando de reparar esa área, ¿ok? Y obviamente cuando esa área no se trata bien, no se trata conforme debe de ser, pues va a entrar a un proceso de fibrosis y la fibrosis nos va a ocasionar una limitación de movimiento, una limitación en la cicatriz en caso de tenerla. Entonces,
Aquí en esta imagen está un poquito bien mejor explicada como tal las fases de la inflamación. Bueno, ya que sabemos cuáles son las fases, qué tipos de inflamación existen, nos vamos con los procesos biológicos y respuestas inmunitarias involucradas. Ok, ustedes se preguntarán cuáles son las respuestas involuntarias involucradas, cuáles son esos procesos biológicos. Ok, tenemos la liberación de citocinas. Como lo vimos en la imagen anterior, al momento de la inflamación va a liberar unas citocinas, que son proteínas señalizadoras que regulan la respuesta inflamatoria. Ciertas citocinas descansan en la inflamación mientras que otras la resuelven. Si se dieron cuenta en la imagen pasada, vemos unas cositas azules en el área de la lesión. Esas son las citocinas. Esas son las que van a dar la respuesta inflamatoria. De ahí, como mencionamos en sus fases, entra la participación de los leucocitos. ¿Ok? Como los leucocitos, los neutrófilos, los macrófagos juegan un papel clave de la fagocitosis que implica la ingestión y la destrucción, pues, de patógenos, la destrucción de la zona o los tejidos afectados. De ahí sigue el dolor. Hay una liberación de mediadores químicos como la prostaglandininas que pueden provocar dolor en la zona inflamada. Esto para no moverlo. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué me duele cuando hay una inflamación? Si es un proceso celular, si es un proceso interno. Bueno, el dolor es clave para que nosotros no podamos mover la extremidad y obviamente tenerla inmovilizada y que el cuerpo pueda hacer pues su trabajo. De ahí, después del dolor, entra la producción de tejido de granulación. ¿Ok? En la fase de reparación, el cuerpo forma nuevo tejido, incluyendo vasos sanguíneos, colágeno y células. Es por eso que en la parte de los leucocitos, todos los macrófagos, los neutrófilos, fagocitan toda esta estructura, toda la estructura dañada para poder regenerarse y poder curarse lo más rápido posible. En terapia física ayudamos muchísimo al proceso de inflamación con el ultrasonido terapéutico, la magnetoterapia. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, entramos al módulo 2, diagnóstico y evaluación de la inflamación. Ok, ¿cómo voy yo a evaluar o diagnosticar la inflamación? Bueno, existen varios métodos que los vamos a ver a continuación. Nos vamos a métodos de diagnóstico clínico. Ok, iniciamos con un examen físico. El médico, el fisioterapeuta, va a realizar una evaluación física del paciente para identificar por los síntomas de la inflamación. Como ya mencionamos cuáles son, que es el enrojecimiento, la hinchazón, el calor, el dolor y la incapacidad de mover el área. ¿Ok? Cuando hay una limitación de la función del área, también hay inflamación. Estos signos fundamentales para el diagnóstico clínico inicial. ¿Ok? Todo, al momento de que llega el paciente, pues vamos a evaluar el área. Si hay que palparla, lo vamos a ver más adelantito, y de ahí vamos a saber que es una inflamación. De ahí, pues, el médico o el fisioterapeuta va a hacer una historia clínica, en donde se va a recopilar toda la información, ¿ok? La presencia de enfermedades crónicas y otros factores que puedan estar relacionados con la inflamación. Siempre en una historia clínica se le pide al paciente, se le hace una entrevista al paciente, pues si consume alguna sustancia, si tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿ok? Para saber si en realidad puede afectar en su curación en el proceso de reparación de la inflamación. De ahí, la exploración con palpación va mucho de la mano con la exploración, ¿ok? Aquí ya tenemos que palpar cuidadosamente la zona, puede revelar sensibilidad, masas, cambios en la textura de los tejidos, lo que puede ser indicativo de inflamación. Cuando nosotros palpamos, obviamente, hacemos una palpación. Si el área está un poco más suavecita, acolchonada,
sentimos con la misma mano que hay un calor y obviamente observamos que hay enrojecimiento del área, también podemos hacer medidas antropométricas. Estas medidas, conforme con una cinta métrica, medimos o comparamos la extremidad con la anterior, ¿ok? Para saber si hay una inflamación, si hay una circunferencia mucho mayor de este lado a la otra, es que existe una inflamación. Pero obviamente teniendo en cuenta los indicativos, el cambio de textura, el calor, la coloración, ¿ok? Estos son parte de cómo podemos nosotros diagnosticar o evaluar una inflamación. Ok, nos vamos a pruebas de laboratorio y marcadores inflamatorios. Muy aparte de la exploración física, muy aparte del historial clínico, se hacen pruebas complementarias. ¿Ok? Cuando ya son patologías degenerativas o cuando son patologías o personas preoperatorias para que pasen a ser postoperatorias, se hacen pruebas de laboratorio. Si sabemos, algunos pacientes que cuentan con inflamación, a veces no son actos para que los puedan operar o puedan entrar a cirugía. Entonces hay que bajar esa inflamación para poder continuar con su tratamiento, con la cirugía. Estas van a ser entre las que tenemos el hemograma completo. Es un análisis de sangre que incluye pues la medición de recuento de glóbulos blancos, el recuento de neutrófilos, la velocidad de sedimentación de glóbulos, la proteína C, que es la reactiva, los valores que pueden elevarse de la presencia de inflamación. Recuerden que este hemograma pues nos va a indicar si hay un aumento de glóbulos blancos, que son los leucocitos. Sabemos anteriormente, como lo mencionamos al inicio del curso, cuando el proceso de inflamación está la fase de leucocitos, que es un aumento de glóbulos blancos. Si en el hemograma aparece que hay un aumento de glóbulos blancos, es indicativo de inflamación. ¿Ok? También tenemos la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio que aumenta en respuesta a la inflamación aguda. Se utiliza para detectar y monitorizar enfermedades inflamatorias. De igual forma, todas las células que están implicadas en la reparación de la inflamación, las que están involucradas en la eliminación del tejido dañado, nos van a aumentar en esa área. ¿Ok? Van a aumentar en el cuerpo los va a producir. Dice, hay una inflamación. Bueno, haz más leucocitos, haz más fagocitos. Entonces, todo ese aumento de estas células y estas proteínas van a conocer un aumento de ellas en la sangre. Y estas pruebas que son a base de pruebas sanguíneas van a aparecer afectadas o aumentadas. Tenemos también el factor reumatoide, que es un anticuerpo que a menudo está elevado en enfermedades autoinmunitarias y trastornos inflamatorios. Si existe, como les comenté anteriormente, aumento de la inflamación es debido a los leucocitos, debido a estas células y a estas proteínas. Igual forma tenemos las pruebas de anticuerpos que identifican anticuerpos producidos por el sistema inmunológico. Cuando hay una lesión, el mismo cuerpo va a producir todas estas células y van a aumentar los anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos piensan que es una lesión grave y que hay bacterias que están entrando al cuerpo. Entonces se va a producir en masa, ¿vale? Imágenes médicas en la evaluación de la inflamación. En esta parte del curso hablaremos sobre ciertas imágenes que nos van a ayudar a la evaluación. Entre ellas tenemos la radiografía. Se utiliza para evaluar cambios en los huesos, articulaciones, como la artritis, que puede ser indicadores de inflamación crónica. En sí, la radiografía, pues nos presenta más la estructura ósea, pero obviamente si estudiamos imagenología, si sabemos leer las radiografías, se puede notar de vez en cuando la inflamación en el área. ¿Por qué? Porque el área que va a estar afectada va a estar aumentada de tamaño. Otro de los instrumentos que nos pueden ayudar a saber si hay una inflamación es el ultrasonido de partes blandas. Esto nos va a ayudar a visualizar estructuras internas, ¿ok? Nos va a evaluar
ayudar a evaluar la inflamación de los tejidos, articulaciones y órganos. Recuerden que cuando hay inflamación, hay aumento de ciertas células, de glóbulos blancos. Esto va a haber un aumento de líquido sinovial, si acorde si es una articulación, un aumento de flujo sanguíneo si es en una parte no articulada. Entonces el ultrasonido nos va a permitir saber en dónde está la inflamación y qué es lo que lo está ocasionando. Tenemos la resonancia magnética, que proporciona imágenes detalladas en los tejidos blandos, articulaciones y órganos. Esta es muy útil para identificar inflamación en estructuras como el cerebro, médula espinal, músculos y tejidos conectivos. A veces nuestros pacientes nos dicen, es que me duele mucho la cabeza, me duele mucho la espalda. Ustedes al momento de la exploración física no logran como tal detectar la inflamación, pues se le pide al paciente realizar este tipo de estudios, ya que tal vez la inflamación, como menciona, puede estar en el cerebro, médula espinal y músculos. A veces los músculos más profundos no los podemos palpar como los músculos más externos. Y también existen las tomografías que proporcionan imágenes en secciones transversales. Aquí ya secciona el cuerpo, ¿ok? Y ya vamos a saber en dónde hay una inflamación. Entonces, aquí ya sabemos por partes en dónde puede haber, y ya se puede ver también los músculos más internos, ligamentos más internos, etcétera. Muy bien, pasando después de que ya sabemos cómo poder saber dónde hay inflamación, cómo está constituida la inflamación, qué materiales o qué nos puede ayudar para identificar la inflamación, nos vamos a su tratamiento, ¿ok? Y manejo de la inflamación. Tenemos lo que son terapias farmacológicas para el control de la inflamación. Esto ya va más médico, nada más quiero aclarar un poco, ¿ok? Existen los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos, como el ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, van a reducir la inflamación, van a aliviar el dolor, ¿ok? Son muy comunes en tratamientos de afecciones inflamatorias agudas, ¿ok? Como dolores musculares, dolor de cabeza, golpes, hasta cuando vamos al gimnasio, pues nos dicen, tómate un paracetamol cuando son nuestros primeros días. ¿Por qué? Porque va a haber una inflamación de toda la musculatura. Cuando hacemos ejercicio, hay rupturas de fibras musculares y esto va a ocasionar inflamación, ¿ok? Tenemos los corticosteroides, como la prednisona, son potentes antiinflamatorios que se usan para tratar una variedad de trastornos inflamatorios, incluyendo enfermedades autoinmunitarias y alergias. Estas ya son más inyectadas, son más fuertes, son controladas. A diferencia de los AINES, no son tan controlados, podemos conseguirlas en cualquier farmacia. Tenemos los medicamentos biológicos. Estos fármacos, como los inhibidores del factor de la necrosis tumoral, se utilizan en enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide, enfermedades de Crohn, para regular la respuesta inmunitaria y reducir la inflamación. Estos medicamentos también ya son controlados. Estos medicamentos, como mencionan ahí, son para enfermedades crónicas degenerativas, como la artritis reumatoide. La artritis como tal no tiene una cura, simplemente se controla los síntomas, se controla el dolor, ¿ok? Y el paciente pues va a toda la vida a tener que tomar estos medicamentos, ¿ok? Y están los inmunosupresores. Estos medicamentos van a reducir la actividad del sistema inmunológico y se utilizan en enfermedades autoinmunitarias para controlar la inflamación. Estos inmunosupresores van a llegar directamente al sistema hasta nuestro sistema inmunitario y va a mandarle señales de que deje de producir leucocitos, fagocitos, para que ya no exista aumento de tales en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, muy aparte de que ya sabemos qué medicamentos o qué tratamiento farmacológico nos puede ayudar a los diferentes tipos de inflamaciones, entramos a la fisioterapia e inflamación. ¿Cómo se relaciona la fisioterapia con la inflamación? Bueno,
La terapia física se utiliza para tratar afecciones inflamatorias crónicas agudas, dolores crónicos, dolores agudos, lesiones musculares, artritis, enfermedades ortopédicas, traumáticas. La fisioterapia entra en todas las áreas de la salud, ¿ok? Y nosotros como fisioterapeutas, en nuestra formación, ¿ok? Utilizamos ejercicios terapéuticos como técnicas de movilización para reducir el dolor, mejorar la función, ¿ok? También entramos en la rehabilitación postoperatoria después de cirugías ortopédicas, pues somos una parte esencial para la reducción de inflamación, restaurar la movilidad, recuperar la fuerza y regresarlos a las actividades de la vida diaria. Muy aparte, nosotros manejamos muchísimas técnicas manuales, ¿ok? Como un masaje, manipulación miofacial, la movilización de tejidos blandos para aliviar la inflamación, mejorar la circulación, ¿ok? Todos estos conocimientos nosotros tenemos acorde a nuestra formación para controlar la inflamación. Recuerden que la inflamación siempre va acompañada de dolor. Entonces, siempre nuestros objetivos como terapeutas es eliminar dolor, eliminar inflamación, ¿ok? O reducir dolor e inflamación. Recuerden que pues también todo depende de nuestros objetivos, el tipo de lesión. Y manejamos varios agentes físicos que nos van a ayudar al control de la inflamación. Entre ellos tenemos la electroterapia, ¿ok? En algunos casos, la electroterapia va a reducir la inflamación, va a controlar el dolor, depende del tipo de corrientes. Recuerden que tenemos, bueno, más adelante van a verlas, están las corrientes interferenciales, que son corrientes analgésicas, están las corrientes TENS, que nos van a ayudar dependiendo fortalecimiento, reducción de inflamación, están las galvánicas, que también nos van a ayudar muchísimo para reducir la inflamación. Hay otros aparatos como el ultrasonido terapéutico que de igual forma va a ayudarnos a nivel celular a reducir la inflamación y control del dolor. Tenemos la termoterapia en cuestiones crónicas que nos van a ayudar muchísimo a la reducción del dolor y la inflamación. En procesos crónicos utilizamos crioterapia. Recuerden que la inflamación cuando está iniciada, hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos. La crio que va a reducir va a ser una vasoconstricción. Va a hacer que la inflamación reduzca y que la sangre no vaya a esa área. ¿Ok? Espero que a base de esta explicación podamos haber entendido bien este curso sobre inflamación, tipos de inflamación, cómo poder explorar, saber cómo explorar, cómo saber que un paciente tiene inflamación, cuáles son los tratamientos acorde a la inflamación. Si no es por nada, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo mi nombre, soy el licenciado en fisioterapia Luis Guerrero Navarrete y nos vemos en el próximo curso. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hasta luego.